Esto puede parecer de repente una paradoja, pero es muy importante. Voy a tratar de dar una razón, hay muchas, pero una razón para que nos ayude a comprender por qué esto es una gran trampa en la que muchos países caímos. Porque lo que necesitamos en México y en los países latinoamericanos y en Querétaro mismo es una economía de mercado, no una sociedad de mercado. Es decir, el mercado indiscutiblemente ayuda a eficientar el comercio, el servicio, la productividad, un conjunto de bienes materiales que generan bienestar, prosperidad material para las personas, pero la persona es algo más que un cliente, es algo más que un ser con necesidades de bienestar, que para todos nosotros los aquí presentes son muy queridas. Todos soñamos con que ahora llegue Navidad y nos den nuestro aguinaldote, ¿sí? Para comprar nuestra tele de ¿qué quieren? De LEDs en Sam's. Y eso no es malo, y es perfectamente legítimo. El problema es cuando el ser humano, de manera individual o de manera colectiva como sociedad, cae en la trampa de creer que en eso radica su emancipación, su libertad, su mejoría. Porque lo más increíble es que cuando se emprende un programa de reforma estructural, con inversiones, con capitales, con transferencia tecnológica, etcétera, como se implementaron en México y en América Latina después de la Segunda Guerra Mundial, en todos los países, basados solamente bajo la clave del progreso económico, todas las otras dimensiones de la vida humana, que no son objeto de compra y de venta, que no son objeto de mercado, quedaron mermadas, marginadas, y colapsaron hasta la propia capacidad de trabajo y de generación de riqueza. En otras palabras, cuando en nombre del mercado se intenta promover el desarrollo, el propio desarrollo y el propio mercado se colapsan. Y así fue como en los años 80, en los años 90, empezaron a aparecer unas voces que empezaron a hacer notar esto. Solamente menciono una que me es muy querida y que en el CISAB procuramos estar siempre cerca de sus estudios, y me atrevo a compartírselos. Además, en las Naciones Unidas se le ha tomado como uno de los puntos de referencia tal vez más importantes, que es Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, y su compañera de viaje durante muchos años, Martha Nussbaum. Ambos, con distintos lenguajes, nos han ayudado a comprender algo muy elemental, y es que para ser felices, las personas o las comunidades requieren de algo más que bienestar material. El bienestar material es muy importante, pero hay un montón de cosas cualitativas que no se compran ni se venden, que más bien, si se aprecian por vía de la educación, y que a veces son las que hacen digna la vida. Justamente el tema de género, que sí involucra factores de bienestar material objetivos y muy concretos, sin embargo, no se agota desde un punto de vista puramente de progreso económico. Así es como fue naciendo lentamente la idea, por ejemplo, en las Naciones Unidas, de que más que hablar de progreso económico, había que hablar de desarrollo. Y poco a poco se fue adjetivando esto para darle un contenido muy preciso y que cada vez hubieran menos dudas de que sí necesitamos una economía de mercado, pero que hay muchas otras cosas más que también necesitamos. Y a eso se le denominó desarrollo humano sustentable. ¿Qué significa? Ustedes ahí ven la definición del PNUD, muy sencillita, muy elemental, ahí puesta en 2 rengloncitos, dice: desarrollo humano sustentable es el proceso, es decir, no se obtiene de un día para otro, es un camino que hay que andar durante muchos años, que consiste en la expansión de, primer concepto muy importante que vamos a estar manejando aquí, las capacidades que las personas reales debemos de tener para poder ejercer nuestros derechos, para poder ampliar nuestras opciones, para poder tener más oportunidades. En esta expresión tan sencillita están como encerradas muchas cosas que es bien importante como darle el golpe. No basta con que haya externamente, digámoslo así, oportunidades para que las personas vivan mejor, crezcan, se desarrollen. Es necesario, además de que afuera haya, por ejemplo, que haya una escuela cerca de mi casa, que yo descubra en mí mismo que tengo capacidad de, y que eso está asociado a un derecho que yo puedo ejercer. Cuando falta la conciencia de que al mismo tiempo de que hay que dar oportunidades, hay un programa gubernamental muy importante que tiene ese nombre, ¿no? Oportunidades. Pero cuando nos falta la conciencia de que no bastan las oportunidades, sino y nos falta conciencia de que es necesario además desarrollar capacidades reales en las personas y en las comunidades, toda cosa queda muy trunca. Hay una película sobre
un tipo, perdón por poner un ejemplo tan burdo y a lo mejor hasta chabacano, ¿no? Pero de un tipo que se la pasa viviendo como 2 años con gorilas, ¿no? En la selva. Y un buen día ya por fin lo sacan de la selva a como zoólogo y psicólogo animal, etc. Es una película con Sean Connery, no sé si la hayan visto. Lo sacan y por fin él a regañadientes sale de la selva porque ya está muy acostumbrado a vivir con los gorilas. Por fin lo ponen en un cierto momento junto a un gorila que ha estado muchos años encerrados en una jaula y les pregunta a los científicos con los que está empezando ahí a volver a colaborar: ¿por qué lo tienen encerrado en una jaula? No, pues porque si no lo encerramos se va a salir. No, les aseguro que no. Les aseguro que no. Si ustedes abren la jaula, les aseguro que el gorila, que ha estado ahí 10 años encerrado en la jaula, no se va a salir. Porque lo peor no es encerrar a los gorilas. Lo peor es que ellos se lo terminan creyendo. Por ejemplo, poner un ejemplo tan absolutamente zoológico y casi veterinario. Pero muchos de nosotros justamente nos pasan cosas parecidas. Que es que muchas veces sí nos quejamos de actitudes despóticas, paternalistas, patriarcales, que lastiman la dignidad de las personas, en especial de las mujeres, pero eso no es lo peor. Lo peor es cuando de repente lo aceptamos y lo asimilamos como cultura propia y creemos que eso está bien. Porque nos acostumbramos y luego aunque nos abran la jaula y aunque nos brinden un mar de oportunidades, el problema es que si yo no me descubro con la capacidad de reivindicar mi dignidad y de reivindicar mi libertad, no lo hago, sino que colaboro a eso que ya aquí se mencionaba, que es la reproducción de un estilo y de una mentalidad que ha lastimado la dignidad de muchísimas personas, en especial de las mujeres, durante siglos. El concepto de desarrollo humano sustentable, entonces, descansa, entre otras cosas, mucho en el tema de las capacidades. Y eso para las cuestiones de género también va a ser muy relevante. Ahí hay un corolario simplemente que nos atrevemos a leer, pues para que ubiquemos que entonces el concepto es amplio y pretende tener un gran horizonte. No se limita el desarrollo humano sustentable al acceso al empleo y a servicios de educación y salud, sino que abarca otras dimensiones fundamentales de la humanidad, tales como el goce de libertades civiles y políticas y la participación de la gente en los diversos aspectos que afectan sus vidas. El concepto de desarrollo humano incluye, pues, la problemática de la gobernabilidad democrática, la participación y vigilancia ciudadana y la generación de un concepto que ahorita lamentablemente no podemos desarrollar más, pero que es muy importante para comprender el desarrollo y el género, que es el capital social. El capital social. Pasamos a la siguiente lámina. En el título de nuestra exposición también aparece la palabra género. Esta es una palabra que de repente en países como México, por el idioma español, lo asociamos más al masculino, al femenino y a cuestiones lingüísticas que aprendimos en la primaria, pero tenemos que aprender a descubrir que la palabra género trata de anotar, trata que ingresemos, digamos, un nuevo continente de un conjunto de cosas que por ser parte tanto del paisaje nos hemos acostumbrado y que creemos que son como naturales, y no lo son. ¿A qué me refiero? A que es cierto que las personas, los seres humanos reales, tenemos una diferenciación sexual muy elemental. Somos varones, somos mujeres, hay una base biológica observable, evidenciable, además hoy con gran claridad a través de la biología molecular. Cuando una persona descubre su genotipo, descubre, entre otras cosas, su sexualidad genética, gonadal, etc., en distintos niveles. Justamente esa huella genética se va proyectando y configura una persona como varón o como mujer. Sin embargo, algo que es muy importante apreciar es que la proyección sociocultural de eso que yo vivo como sexualidad puede adquirir múltiples modalidades, figuras, tendencias, adaptaciones, algunas más afortunadas y otras menos. Piensen en un ejemplo tan banal como la historia de la moda. La historia de la moda en buena medida lo que nos muestra con el largo de la falda, con el tamaño del escote, con el uso del sombrero o del abanico etcétera, es que el ser humano es un ser simbólico que trata de proyectar su manera de vivir la sexualidad de múltiples maneras y a través de ese lenguaje no verbal va construyendo un mundo que afirma un cierto papel, un cierto rol en la sociedad y que le permite desempeñarse de alguna manera en la vida social. La palabra género justamente trata de atrapar esto. Como dice ahí la laminita, género es ese conjunto de características psicológicas, sociales, políticas y culturales, socialmente asignadas a las personas, socialmente construidas por todos nosotros, y que de repente hacen que
algunos digamos, en esto consiste ser varoncito, en esto consiste ser mujercito. Sí hay una base, evidentemente, biológica, pero hay una dosis muy importante de creación cultural por parte de todos nosotros respecto de lo que un varoncito o una mujercita deben de ser, dependiendo del ambiente y el contexto en el que estamos. Si vemos la historia de los pueblos, si vemos la diversidad de pueblos en el mundo, vamos a encontrar notabilísimas diferencias, que lo que de repente es conservador en una sociedad, en materia de proyección cultural de la sexualidad, es liberal en otro, ¿no? Y así. Esto que nos deja una lección de que entonces la palabra género lo que trata de expresar es que se puede configurar nuestro papel en la sociedad de múltiples maneras. Lo importante es configurar ese papel, ese rol social y cultural que tenemos en la vida común, en la vida familiar, en la vida laboral, de la manera más afortunada y más reivindicadora de mi dignidad. Porque lo que ha sucedido durante mucho tiempo, pasamos a la siguiente lámina, es que no siempre, el modo como se proyecta mi manera de concebirme a mí mismo y a las personas que participan de una sexualidad como la mía, no siempre esa manera de concebir ha sido afortunada y muchas veces ha prestado a abusos muy graves. Aquí nos vamos a detener en un pequeño puntito que yo sé que es sutil, que seguramente ameritará una mayor profundización, pero tal vez en esta exposición introductoria vale la pena también empezarnos a familiarizar. La palabra género se ha venido popularizando. Falta muchísimo por asimilarla realmente a nivel social. Cuando ustedes, por ejemplo, en el Plan Municipal de Desarrollo, entre otras cosas, hicieron unas encuestas para preguntarle a la ciudadanía cuáles son sus necesidades más sentidas, es muy llamativo, ¿no? Que nadie, nunca, en ningún caso, expresó que una necesidad muy importante del municipio de Querétaro son cuestiones relativas al género. Y entonces alguien puede decir, pues es que entonces no es relevante. No, lo que sucede es que la palabra género todavía es casi desconocida y su problemática casi invisible para nosotros. Es decir, en otras palabras, muchos de nosotros consideramos como parte del paisaje y de la normalidad democrática en la que vivimos el conjunto de relaciones de poder que hay entre varón y mujer, tal y como están definidas hoy, y las consideramos absolutamente correctas, sanas, al grado que aunque yo esté sufriendo un grave problema, por ejemplo, en la intimidad de mi vida familiar, con mis hijos, con mi esposa, con mi pareja, etc., de repente a la hora que me llega el encuestador, ¿no?, por parte del municipio de Querétaro o del equipo de campaña que estaba preparando el plan municipal de desarrollo, etc., yo primero que digo es que el principal problema de Querétaro es la seguridad, el segundo es el empleo, etc., y una serie de cosas que son verdaderísimas, pero de repente no aflora esta otra situación que yo vivo con un gran dolor y con un gran drama, y que como que me he mimetizado, me he asimilado a esa situación considerándola políticamente correcta o socialmente correcta. Por eso me parece que vale la pena ubicar que aunque sí ya se empieza a conocer la palabra género, y en México hay un instituto de las mujeres que promueve continuamente manuales y materiales pedagógicos, didácticos, para promover políticas públicas con perspectiva de género, sin embargo, aún hay un gran desconocimiento sobre ello. Aquí, sin meternos en todos los intríngulos de este concepto, simplemente miremos con conciencia y con responsabilidad que hoy la palabra género al menos se puede interpretar de 3 maneras posibles. Una primera manera es simplemente decir que el género es la dimensión sociocultural de la identidad profunda de las personas, particularmente en materia sexual.